Bueno, primero hacer soy del departamento de tecnología, estaba en tecnología, estaba de Asturias, de los que el grupo Euskaltel y demás. Y bueno, nos invitaron hace tiempo a las Broadband Station y me parecían interesantes con temas muy variopintos. Entonces me lancé a la piscina en temas que vi que había relacionados, ¿no? Es un tema que me apasiona y que de algo conozco. Por cierto, quiero hacer un disclaimer. Estoy en Asturias, en un pueblo aquí en la montaña, con cobertura 4G. De momento funciona perfecto, pero lo digo por si acaso hay algún corte y demás. Y también puede haber algún ruido de animalitos, gallinas, pájaros, perros, etcétera. Bueno, lo siento, pero bueno, es lo que hay. Bueno, a lo que iba. Bueno, la Volkswagen Session va sobre esto. La otra física es, bueno, y ahora os cuento un poco el porqué de esto. Bueno, vamos a poner el puntero. Perdonad si no estoy muy ducho. Bueno, como conocéis, bueno, por los medios y demás, y en general, se habla sobre todo de cosmología, física cuántica, etcétera, pero hay algo más en la física, aparte de cosmología y física cuántica. Por cierto, yo estudié física, creo que también hay alguno más en la empresa que estudió física, pero bueno, era por ver un poco, para que veáis un poco la relación de esto. Pues eso, hay algo más, aparte de cosmología física cuántica. La cosmología está muy bien, a mí me gusta también, tema de agujeros negros, Big Bang, energía oscura, de la física de partículas, física cuántica, pues también los quarks, el Higgs, etcétera. Y ahora está muy de moda la computación cuántica, criptografía cuántica, pueden dar un avance espectacular incluso ayudar a la ingeniería, a la inteligencia artificial y demás. Pero hay algo más, aparte de esto, que se estudie o que sea interesante. Bueno, pues sí, hay, se llama física no lineal y del caos y de redes, que está muy relacionado con lo que veis ahí, con matemáticas, química, biología, etcétera, incluso con redes, economía, ya lo veréis más adelante. En realidad, todo esto de física no lineal y del caos y de redes estaba, ya había un germen anterior, ¿no? Lo que pasa es que al empezar el siglo XX, la relatividad y la mecánica cuántica, pues lo dejaron en un segundo plano. Para que lo veáis un poco, bueno, pues todo el mundo estudia un poco en el instituto, la teoría de gravitación universal de Newton y demás, el Sol y los planetas, etcétera, y estaba muy trillado que, bueno, sabiendo las posiciones, etcétera, la masa exacta, se puede saber si es una órbita elíptica, parabólica, hiperbólica, etcétera. Estaba súper controlado. De hecho, hasta se predijeron eh, planetas, Neptuno, etcétera. ¿No? Eso estaba muy bonito, estaba muy bien, estaba todo perfecto, pero ¿qué pasó? Eh, ya lo sabía Newton esto, si metías en vez de las ecuaciones en dos cuerpos, dos planetas, metías tres, la cosa se liaba bastante. Para que lo veáis aquí un poco, es una simulación en la cual estos son tres cuerpos que están en unas condiciones determinadas, muy regulares, muy específicas, y en este de aquí se le ha variado un poquitín al verde. Se le ha dado un poco hacia adelante y si veis, no se parecen nada en el movimiento de estos tres que están de manera muy perfecta, simétrica, con este de aquí. En general, todo este problema ya lo estudió físicos y matemáticos muy famosos y lo que se llegó a la conclusión, Juan Cabrera tiene una historia muy divertida, es que no hay una solución cerrada exacta para el problema de estos cuerpos, genérica. Es decir, hay soluciones muy bonitas, particulares, y en las que se ve que hay formas regulares, más o menos estables, pero genérico no hay una solución perfecta. Eh, y esto llevó a que incluso Poincaré dijo que esto nos llevaba a ciertos monstruos de la matemática que era difícil de explicar, ¿no? Nos llevaba al caos, algo que era difícil de explicar. Un poco poniéndolo aquí en el resumen, pues no sabemos las posiciones ni las velocidades a futuro, con lo cual quiere decir que no podemos predecir las cosas a futuro. Podemos dar una idea en ciertas condiciones, pero no lo sabemos en concreto. Todo esto tiene que ver, si os fijáis, también o sea, está muy de moda con la serie esta de Pruebas de tres cuerpos, y de hecho yo he leído la trilogía, está bastante bien. Está basado en esto, en
en que hay la estrella más cercana, que es una doble estrella, que hay dos estrellas que hay cerca del Sol, es Alfa Centauri y Beta Centauri. Hay otra un poco más lejana, Próxima Centauri, y resulta que se ha descubierto en el 2023 que hay un planeta que orbita alrededor de Próxima Centauri, con lo cual parece que podría haber trisolarianos, los personajes alienígenas de la novela de Pruebas Tres Cuerpos, ¿no? Quiero decir que está bastante bien ambientado y bien documentado la novela, la trilogía más bien. Bueno, en definitiva, ¿el caos en qué se basa? Es un caos determinista. Pues se basa en la no linealidad. Es decir, ¿por qué pasa todo esto? Porque hay ecuaciones en las cuales no son lineales. No es X es igual a Y, ni es proporcional, etcétera. Y esto que nos lleva a que las características que tienen es que tiene una sensibilidad a las condiciones iniciales muy grande. Es decir, si vemos lo anterior, al variar un poquitín la posición de uno de los tres cuerpos, cambiaba totalmente la situación de todos, no solo de uno, sino de todos. No hay proporcionalidad, pequeñas causas pueden provocar grandes efectos, una pequeña movimiento, inexactitud que tengamos puede provocar que no sepamos nada a futuro. Todo esto tiene que ver con la no linealidad, etcétera, y no siempre pasa en sistemas grandes ni complicados. Pero no solo pasa en sistemas planetarios, etcétera. Si os fijáis aquí, doy un poco. Hay varios ejemplos. El péndulo doble, estos son, por ejemplo, tres péndulos que se han cambiado la posición inicial un poquitín uno de otro. Y si os fijáis, empiezan todos iguales, pero luego acaban de manera diferente. Luego también hay otro caso en el cual estaba estudiado también por ecólogos y matemáticos. Si os fijáis, esto azul es el número de conejos que hay en una población y en lo rojo el número de zorros. Todo esto está muy interrelacionado entre ellos, pero puede haber ciertos parámetros, ciertos valores del número de zorros, el número de conejos que haga variar todo esto y que se vaya al garete. Que hay un sistema caótico en el que se pueda predecir cuántos conejos y cuántos zorros va a haber. Pasa lo mismo con el oscilador de Van der Pol, que es un circuito de válvulas electrónico, etcétera, con la intensidad y el voltaje, que también varía. También pasa con el sistema climático, que lo veremos. Incluso también con las epidemias. Esos son datos de las epidemias en Nueva York, de la varicela, sarampión, etcétera, a principios del siglo XX, que era difícilmente predecible cómo iba a evolucionar. Incluso de los valores en la bolsa, estos del IBEX 35. Una manera de representarlos. Bueno, si me queréis interrumpir o si eso lo dejamos para el final, lo podéis hacer en cualquier momento. Lo digo porque es que ahora no veo la cara de la gente porque tengo el portátil, no tengo pantalla grande y entonces no lo veo bien. Bueno, pues entonces nada. Quiere decir esto, tenemos caos y ya está, vamos todos para casa porque no sabemos nada a futuro. ¿Es verdad esto? Pues realmente no. Se puede sacar algo de información y se puede hacer una predicción. Para ello se estudia a veces, bueno, a lo mejor alguno lo ha visto, se estudia lo que se llama el espacio de fases. Aquí hay unos ejemplos. Imaginad, tenéis un péndulo, el espacio de fases es, pues, en vez de dibujar la ecuación del movimiento, pues hacemos un diagrama de la relación entre como si dijéramos, en la posición y la velocidad en un diagrama. Y entonces el movimiento de un péndulo es regular, se puede dibujar de esta manera. En uno que se amortigua, pues va como si dijéramos a un punto que lo atrae. Se va cada vez parando y es donde se para. Tiene una posición fija y una velocidad fija. Y esto no solo se aplica para el péndulo, sino se aplica para todos los sistemas. Por ejemplo, un circuito amortiguado, un no amortiguado, etcétera. Entonces, sabiendo esto, los espacios de fases, ¿qué pasa con los sistemas caóticos? Pues resulta que los sistemas caóticos no tienen tan buena pinta, no tienen espacios de fases muy sencillitos, sino que tienen espacios de fases complicados. Este es el sistema de Lorentz, esto es el sistema de Rosner, ecuaciones, relaciones químicas, etcétera. Y la mayoría de ellos tienen una forma muy característica que se llaman atractores extraños. Es como que se atraen hacia un punto, hacia unos puntos muy específicos que no se mezclan mucho, etcétera. Y se les dio el nombre de atractores extraños. Que tienen también relación, estos atractores extraños tienen una estructura, una manera de definirlos a través de los fractales. Esto ya lo sabían
bueno, se descubrió hace poco, todo esto, este siglo XX. ¿Qué es un fractal? Bueno, pues tiene dos características principales, que tiene autosimilitud, es decir, esto seguramente lo habéis visto por muchos sitios, es decir, si coges esta parte de aquí y la amplías, es igual que esta en grande, y haces lo mismo con esta parte, exactamente lo mismo. Es decir, tienen una autosimilitud, ¿no? Da igual que lo amplíes, haces zoom aquí y es lo mismo que todo esto, haces zoom aquí igual lo mismo que todo esto. Y también tiene una dimensión fraccionaria, es decir, las líneas tienen una dimensión 1, el plano tiene dimensión 2, un cubo tiene dimensión 3, pues estos artefactos matemáticos tienen dimensión fraccionada, 1,3, 2,1, etcétera. Es un concepto, el fractal es un concepto matemático que inventó un matemático polaco que trabajó en la IBM. De hecho, fue donde se hizo famoso allí en Estados Unidos, trabajando para la IBM, analizando valores de bolsa, precios de mercancías, incluso también el ruido en las telecomunicaciones, etcétera. Pero había otros precursores, no fue él solo, es decir, se alimentó de otros. Por ejemplo, está el señor Cantor, un matemático alemán, que se inventó este artefacto también matemático que tenía esta línea y una tercera parte de ella la quitas y te queda, como dijéramos, la línea dividida en 3. Esta que desaparece y esta. Y aquí lo va haciendo sucesivamente en distintas iteraciones. Y al final lo último que va apareciendo por aquí es un ente un poco complicado que no es ni una línea ni es el vacío, y si le hallas la dimensión no es exactamente las dimensiones que utilizamos ahora, pero es una especie de dimensión que tiene que ver con la compactación de los puntos en el espacio. Tiene dimensión de 0,631, es decir, que no tiene la dimensión de una línea, pero tampoco la dimensión de la nada, de un punto, con lo cual es una cosa un poco rara. Otro matemático también, un sueco, Koch, pues hizo algo parecido aquí, esto lo dividió en 3 y aquí añadió un triángulo sin la base. Y aquí lo mismo, aquí esto lo divides en 3 y añades aquí en el medio un pico. Y si lo vas haciendo de manera iterativa, te aparece una línea de esta manera. Y esto se llama, por ejemplo, el copo de nieve de Koch. Esto tiene dimensión de 1,261. Y lo mismo también con esto, seguro habéis visto por ahí, el triángulo de Sierpinski. Es decir, coges este triángulo, lo divides en 4 y quitas el del medio. Y aquí lo mismo, este de aquí lo divides en 4, quitas el del medio. Y aquí, si os fijáis, va quedando como con agujeritos por el medio. No tiene dimensión 2, que sería una superficie, ni tiene dimensión 1, que sería una línea. Tiene algo intermedio. ¿Vale? Son constructos matemáticos. Está muy bien, pero existen en la vida real. Es decir, que tengan una misma estructura en sí misma, etcétera. Tiene una dimensión fraccionaria. Hay cosas de este tipo. La dimensión fraccionada da una idea un poco de la complejidad, de las variables, etcétera. Pues resulta que sí. El romanesco, que es parecido al brócoli, se ha estudiado el romanesco y depende del tipo de romanesco, tiene una dimensión entre 2,37 y 2,89. El sistema pulmonar, por ejemplo, los alveolos y demás, también tienen una estructura en algunas partes fractal. La costa de Gran Bretaña también. Esto lo estudió incluso Benoit van der Brot. Es decir, depende con qué regla cojas para medir la costa, puede tener una dimensión, puede tener otra. Puedes tener incluso, puede medir entre 3.000 kilómetros y 3.500, depende de qué regla tengas. Es una cosa un poco loca, pero que matemáticamente tiene su demostración. En las deposiciones por difusión también, coges echando material y que se vaya juntando, que se vaya agregando y se forman estructuras un poco complejas. Y también se han utilizado, por ejemplo, las antenas fractales en distintos dispositivos electrónicos para, en la menor superficie posible, tener una antena la mayor eficiencia posible. Sí, perdón. Multimodal, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, son casos que se puede ver por ahí. Pero es más, esto yo lo he sacado de
de nuestros sistemas en Asturias utilizamos la canalización de las redes eléctricas para meter la fibra, y si os fijáis, esto es de distintas empresas de red eléctrica que hay en España, o sea, que hay en Asturias, en compañías EDP, Viesgo, etcétera. Si os fijáis, tiene una estructura que podría ser también, que se podría estudiar un poco fractal, ¿no?, en algunas zonas. Incluso estos del Ministerio, una red 5G global, pues también cerca de Madrid, cerca de ciertos núcleos, podría tener una estructura incluso fractal. Como veis, no son fractales súper exactos como pasaba en la matemática, pero tienen cierta idea de fractalidad que nos puede ayudar a comprenderlos, ¿no? Y bueno, de los fractales y de los caos se puede sacar algo, o es muy bonito solo para que también lo utilizan en el arte para dibujar y para crear fondos muy bonitos, etcétera. Pues sí, se puede sacar algo de información. Es algo que se está utilizando desde los años 70, 80, sobre todo 80 y 90. Y es, por ejemplo, una manera de dibujar también cómo se comporta un sistema caótico, es que en este diagrama, con un parámetro que vas variando, y resulta que en la mayoría de los casos en los cuales se llega al caos, suele pasar que primero tenemos el parámetro varía y de repente aparecen dos periodos para un sistema. Es decir, de repente el sistema funciona de una manera, se duplica y aparece como que varía entre dos periodos. Y esta duplicación del periodo cada vez es más rápida. Hay una manera de estudiar los sistemas, si lo dibujamos de esta manera, en la cual nos dice que esto es una constante universal, que el periodo se duplica cada vez más rápido con esta razón. Y nos sirve, es decir, para anticipar un poco, si vemos que si un sistema se va a duplicar el periodo aquí lo cuadruplica, etcétera, podemos predecir un poco, anticiparnos a ver si va a llegar al caos o no. Y eso nos puede ayudar a no llegar hasta allí, por lo menos. Hay otras maneras de poder estudiarlo un poco con intermitencia, cuasiperiodicidad, etcétera. Son temas un poco complicados, pero que hay maneras un poco de estudiar cómo llegar al caos y cómo intentar de no llegar, o a lo mejor interesa llegar, ¿no? Incluso hay gente, por ejemplo, Michael York, que está, me parece que en Chicago y demás, ha intentado incluso hasta controlarlo. Es decir, tenemos un sistema caótico y controlando, sabiendo qué parámetro es el que influye, podemos llevarlo hacia un punto fijo para que sacarlo del caos, o llevarlo a una duplicidad del periodo porque nos interese, etcétera. Es más, incluso hay algunos, Pécora, me parece que es americano o australiano, lo que hizo fue, con una señal, le añadió caos, una señal caótica que podía, porque el caos, si os fijáis, en general es determinista, es decir, con una ecuación podemos como si dijéramos, sí, eso, determinar cómo va a salir a futuro, pero claro, no sabemos las condiciones iniciales, ¿no? Pero bueno, tenemos una señal que en electrónica podemos a lo mejor sí ajustarla. Le metemos una señal y luego en recepción le volvemos a meter esta señal del caos, la misma señal, y llega un momento que se sincronizan y desaparecen. Es como si dijéramos que esta resta esta y queda la señal. Lo que pasa es que el problema que tiene esto es que solo está funcionando con comunicaciones unidireccionales, no bidireccionales, y se está desarrollando a ver cómo se puede hacer todo esto. Además, esta sería bastante segura, porque esta señal, si sabes tú solo los parámetros, es muy complicada de poder emular, porque a poco que sea un poco diferente, ya no tendrías la misma señal, como hemos visto. El caos es determinista, es decir, tiene una línea de futuro, pero si las condiciones son exactamente las mismas, el final puede ser totalmente diferente. Por lo tanto, ahí tendríamos una comunicación segura, entre comillas, ¿no? Bueno, y luego pasamos a las redes y luego veremos la relación que hay entre ellas. Bueno, las redes se estudian, por ejemplo, en multitud de disciplinas y demás. Está muy relacionado con la teoría de grafos en matemáticas y demás. Y básicamente se basa en
en que tenemos unos componentes o nodos y unas interacciones entre ellos o enlaces, ¿no? Lo más famoso de todo es, por ejemplo, la teoría de grafos es el problema de los puentes de Königsberg. Königsberg es una ciudad que ahora pertenece a Rusia, Kaliningrado es ahora, que había una leyenda a ver si se podía, o un problema, a ver si se podía pasar a través de los puentes una vez solo, ¿no? Esto es una parte de la ciudad, otra y otra, ¿no? El caso es que, perdonad que tengo aquí una llamada. El caso es que era muy difícil de estudiar y de poder explicar si se podía o no se podía. Lo estudiando a través de la teoría de grafos, es decir, identificando las orillas o las zonas de la ciudad como los nodos y los puentes como los enlaces, pues podemos representar esto de esta manera, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esta parte de aquí, esta isla sería este nodo que tiene 5 enlaces, 1, 2, 3, 4, 5, entonces tendría grado 5. Este tendría aquí grado 3, esta de aquí tiene 3 puentes, otro grado 3, otro grado 3, ¿no? Es una manera de representar en forma de redes este problema, ¿no? Al final, bueno, Elber dijo que no se podía pasar a través de una teoría topológica y de grafos, no se podía pasar por un puente solo una vez, porque tendría que haber solo dos partes que fueran, dos nodos que fueran de grado impar y los demás de grado par. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que hay parámetros muy importantes en las redes, que son el grado, la distancia mínima, que sería la distancia entre dos nodos, la máxima distancia, la distancia entre dos nodos. Por ejemplo, estos dos nodos tienen, la distancia mínima es 1, pero también puede haber una distancia, máxima distancia, que es 2, ¿no? Como veis. O sea, que hay multitud de parámetros. También está el coeficiente de agrupación, local clustering, etcétera. El caso es que una manera de identificar ciertos problemas de muchos componentes es utilizando la teoría de redes. Y resulta que la teoría de redes se puede estudiar de muchas maneras, pero hay una manera es mirando la distribución de probabilidad de los grados de los nodos. Es decir, podemos tener un modelo con aleatoriedad casi total, es decir, los nodos se conectan de manera un poco aleatoria, que tienen el grado de manera aleatoria. Otros que se llaman las redes del mundo pequeño, es decir, esto tiene un poco menos de aleatoriedad. Hay algunos nodos que son un poco más, que condensan un poco más los enlaces, y otros nodos que son libres de escala, que tienen otras redes son libres de escala que tienen nodos súper concentrados. Este red del mundo pequeño es muy conocido porque tiene que ver con, no sé si lo habéis oído, supongo que sí, con Kevin Bacon y los grados de separación. Esto surge de una idea de 3 estudiantes en el cual empezaron a elucubrar si conocerían a Kevin Bacon, ellos en sí, y entonces tú conoces a 10 personas, otro conoce a 15, 20 y al final, bueno, ha habido distintos experimentos de sociología y demás en el cual parece que concuerda bastante con los grados de separación en las redes sociales y en general, ¿no? Pero bueno, que veáis que hay otras redes aleatorias, redes de mundo pequeño y redes de libres de escala, que son un poco las más interesantes, más relacionadas con este tema que estamos viendo de fractales y de caos, etcétera, que lo vamos a ver ahora. Bueno, aquí lo mismo, las redes libres de escala, lo que os comentaba, tienen enlaces preferentes, es decir, hay estos enlaces de aquí tienen estos grados de aquí tienen enlaces superpreferentes, es decir, estos nodos de aquí tienen un alto grado de conectividad y estos de aquí muy poca. Y siguen una distribución no de Poisson, que es la que tendría, por ejemplo, la que sea un poco aleatoria, sino la ley de potencias. Es decir, hay nodos muy poquitos que tienen alto grado de conectividad y otros muy pocos que no tienen casi conectividad. Al revés que la ley aleatoria de Poisson, o a veces incluso las gaussianas también. No tiene nada que ver una con la otra. Entonces, es un poco para tener un poco de idea de qué es una ley de potencias. Por ejemplo, es muy fácil de ver de esta manera. Si tenemos una hoja de papel y queremos una A4 y la doblamos, hace la mitad,
veremos que no es tan fácil doblarla las veces que queramos. Yo, por ejemplo, la cogí el otro día en una hoja para hacer la prueba y si te pones a doblar una hoja, bueno, tengo por aquí una para que veáis, o sea, aunque esté escrita, Empiezas a doblar 1, 2, 3, 4, 5, o sea, ya 7 ya no puedo doblar. Es decir, poco más. Pues ya, porque va aumentando el grosor de manera un poco exagerada, una ley de potencias. Pues entonces, si hacéis, se han hecho pruebas, incluso con hojas grandes, enormes, para poder doblarlas bien, y se vio que el récord para doblarlo es de 12 dobleces, pero la hoja tendría una longitud de casi 1 kilómetro. O sea, para que veáis la magnitud de cómo escala esto, cómo escala lo que es el aumento del grosor. Y para que lo veáis de una manera un poco más real, se han hecho cálculos y si lo doblas una hoja, si pudieras doblar una hoja 42 veces, llegarías a la Luna. Si la doblaras 103 veces, llegarías a los confines del universo. Es decir, no nos damos cuenta un poco cómo es una ley de potencias, cómo aumenta de manera súper enorme. No es incluso mayor a veces que las leyes exponenciales. Depende de la ley de potencia en conste. El caso es que estas redes libres de escala están muy relacionadas con las leyes de potencia, ¿no? Y bueno, volviendo al mundo real, ¿hay redes libres de escala? Pues sí, obviamente Internet es una de ellas. Esto es una foto de Internet del año 2006 o 2007, con los nodos principales, que son los hubs de donde se conecta la gente de Internet, de los enlaces, etcétera. Tener en cuenta que hay una característica común, una de ellas que tienen las leyes de potencias, es que toleran muy bien los errores aleatorios, pero muy malas tolerando ataques dirigidos. Obviamente, si te cargas un hub, pues dejas sin internet a mitad de la población, ¿no? A la cual está conectada. También las redes sociales, por ejemplo, una persona famosa tiene muchos contactos y luego otros que son próximos a él también tienen contactos, pero otros, a lo mejor que conozcan, tienen muchos menos, por ejemplo, familiares, etcétera, ¿no? Incluso los aeropuertos, las conexiones de la red de aeropuertos, también Madrid tiene muchas conexiones y es un hub y es un nodo de alto grado de concentración de enlaces, ¿no? Asturias tiene muchos menos, etcétera, ¿no? Este es algo curioso. Esta es una foto del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y esto es de las redes criminales. Estos son, está hecho por unos estudiantes de la Universidad del MIT junto con una me parece que era de Italia, del sur de Italia, y analizaron Facebook y llamadas telefónicas y demás para ver el mapa y la red de criminales y veían que estas personas, estas tres, eran las que conectaban a todo el resto de la organización. Con lo cual, de hecho, esto se ha utilizado en la policía en Brasil y creo que en Italia también, los ataques dirigidos a estas personas o a intentar detenerlos son efectivos para acabar con la organización criminal. Es decir, que lo de que son las redes libres de escala que sean malas tolerando ataques dirigidos, por un lado está mal, nos viene mal para Internet, y por otro lado nos viene bien para ciertas redes, por ejemplo, criminales, ¿no? Otro caso, por ejemplo, personajes en novelas así un poco extensas, como Los Miserables de Víctor Hugo, este es Jean Valjean, el protagonista, y los distintos personajes y las relaciones que tienen entre ellos, ¿no? Esto sé que se ha utilizado, por lo que leí por ahí, incluso en algunos productoras de cine para elegir los personajes que son prescindibles de los que no. Es decir, hay ciertos personajes que puedes prescindir de ellos, meterlos en la trama, porque parece que no tienen tanta relación con los personajes principales, ¿no? Bueno, esto es una manera para que veáis que las redes de escala están por todos los lados, ¿no? Y un poco recordando, pues eso, que son buenas tolerando errores aleatorios y eso provoca resiliencia, es decir, que aguantan bastante bien los ataques aleatorios. Y por otro lado, pues toleran mal los ataques dirigidos y es una oportunidad, es decir, una oportunidad o bien para bien
o para bien o para mal, es decir, para mal para redes como Internet o con concentradores de las redes que tengamos en nosotros de telecomunicaciones, que lo sabemos de sobra la gente que estamos en tecnología, por ejemplo. Y también nos sirve eso para intentar fortalecer esos puntos para que sean menos débiles y que sean un poco más resilientes, ¿no? Por eso, ley de potencias hay muchas, por ejemplo, la ley de Zipf, de los idiomas, que casi todos los idiomas tienen palabras más comunes, otras tienen la segunda palabra más común es incluso 2 veces menos o incluso menor o 3 veces menos, etcétera. Y las de potencia están en muchos sitios, no solo por en lo que enseñé, sino también distribución de cráteres lunares, el tamaño de las avalanchas, magnitud de terremotos, etcétera. Pero estas redes libres de escala no solo están ahí y ya está, se puede trabajar con ellas. Es decir, se pueden enriquecer dándoles heterogeneidad. Es decir, cambiándolas un poco más. Es decir, si tenemos nodos que sean que concentren gran cantidad de enlaces, a lo mejor se puede poner que esos enlaces no sean bidireccionales, que sea cortar algunos enlaces o que cambien con el tiempo, etcétera. Y esa heterogeneidad, lo que va a dar es propiedades emergentes, propiedades diferentes que no, si tienes en cuenta las individualidades, no aparecerían. Son propiedades nuevas, debidas a la red, al comportamiento de la red, etcétera. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, los estorninos, por ejemplo, son redes, los pájaros, los estornidos tienen una manera especial de moverse porque ellos lo que hacen, se mueven de esta manera para protegerse de posibles aves rapaces, etcétera, incluso para evitar corrientes de aire, etcétera, ¿no? Y han sido estudiados, de hecho, un premio Nobel de Física en el año 2021 estudió las bandas de cómo se comportaban los estorninos y un poco Perdón, hay un poco de ruido. Cómo se comportaban los estorninos y a qué era debido a que se formasen estas estructuras, ¿no? Lo que os comentaba, a medida que aumentamos la complejidad con enlaces nuevos, no bidireccionales, retroalimentación, redundancias, aparecen propiedades emergentes, sobre todo en la frontera entre el caos, es decir, si aumentamos muy a lo loco aparece el caos, pero también cerca del orden, es decir, si aumentamos esto de una manera un poco controlada, podemos llegar al caos, pero no tenemos por qué llegar a él. Se puede llegar también al orden, apareciendo cosas súper diferentes, emergentes que se llaman, como las transiciones de fase muy parecidas, la globalidad, sincronización, patrones, etcétera. Otra manera aquí de ver cosas que aparecen, que se autoorganiza, como si dijéramos los sistemas, es aquí tenemos un líquido que se va calentando poco a poco y la manera que tiene, se forman células y la manera que tiene de evacuar de manera óptima la energía es formando esas células de convección para evacuar la energía, ¿no? Otro modo en el cual se autoorganizan los propios sistemas es, por ejemplo, esto de los metrónomos, igual lo habéis visto por ahí, es decir, se sincronizan los metrónomos. Esto, de hecho, es una tabla con 2 latas y se ponen metrónomos cada uno a su bola y llega un momento en que se sincronizan, que el sistema, como si dijéramos, surge una propiedad emergente que le hace llegar hacia el orden, ¿no? Y esto también se puede ver en otros ámbitos como los terremotos, incendios forestales, modelos económicos, etcétera. ¿Dónde tiene que ver todo esto de las redes con los fractales? Pues que muchas de estas procesos críticos, justo antes del proceso crítico de pasar al caos y demás, y al orden, aparecen en los sistemas, en los espacios de fases o los sistemas que lo representan, los fractales. Y por eso es interesante, está un poco relacionado las redes con los fractales, ¿no? Bueno, ya estoy acabando, ¿eh? No quiero daros más a la turra. Y las redes libres de escala, también más heterogéneas, también, por ejemplo, pues incluso hay gente que lo ha estudiado en otros ámbitos, por ejemplo, dan lugar a propiedades emergentes o exitosas. Por ejemplo, los 7 samuráis, cada uno tenía su personalidad, su actitud diferente
a veces chocaban entre ellos, pero que les hacía ser muy resilientes y muy aptos y muy exitosos para sus misiones. Incluso en la película Ocean's Eleven se ve, cada uno era el experto en cajas fuertes, otro en mover un coche, otro en tratar con los casinos, etcétera. Este es muy mítico en la expedición antártida de Shackleton, incluso cuando hizo reclutó a la gente, pidió gente de lo más variopinto, un carpintero, un cocinero, uno que escribiera, uno que hiciera deporte, etcétera. Y de hecho, no sé si sabéis la historia, estuvieron en la Antártida un año y pico y se salvaron todos, gracias a que era, aparte de que el Shackleton era un gran tipo que supo manejarlos, a que era un equipo muy, muy variopinto e interdisciplinar, ¿no? De hecho, también hay estudios en los cuales se ve que las hormigas, por ejemplo, no son todas obreras. Hay algunas constructoras que no hacen nada más que solo acuden cuando hay que construir, ponerse para construir puentes, es decir, ponerse ellas como propio puente, hasta la hormiga reina, etcétera. Es decir, es una sociedad bastante heterogénea. Los comandos especiales también de las fuerzas de los ejércitos. Incluso hay gente que habla de algunas startups exitosas, aparte de la capacidad que pueda tener y el momento, etcétera, que tienen que tener, para que sean exitosas, tienen que tener diferente personalidad, actitud, es decir, que sean heterogéneas, ¿no? Incluso hay gente que está hablando también del Scrum Teams, también que sean, para que sean efectivos, tienen que ser heterogéneos, ¿no? En cierto punto. En definitiva, pues eso, que los sistemas con propiedades emergentes o exitosos están siempre en ambos mundos, es decir, en los sistemas vivos, en redes, etcétera. El orden, como vemos, produce robustez, pero no te adapta a cambios fuertes. Es decir, aguantas, pero si te viene algo, un cambio fuerte, pues te vas al garete. Por ejemplo, un gran temporal, una gran catástrofe, una gran epidemia. Y el caos, pues te hace que te adaptes a la variabilidad, te adaptes, pero no tienes memoria, con lo cual no puedes evolucionar. Entonces es el típico juego entre el orden y el caos con el que juegan los sistemas emergentes, los equipos exitosos, etcétera, ¿no? Y en definitiva lo que quería comentar era un poco esto, que es una ciencia interdisciplinar, que está expandiéndose y que se aplica a multitud de campos, ¿no? Y bueno, para finalizar un poco la bibliografía que utilicé para preparar esta Web Session, que está un poco relacionado con todo esto, ¿no? Y no sé, por lo demás, espero no haberos aburrido demasiado, pero bueno, solo quería comentar un poco este tema. No sé si tenéis alguna pregunta o qué.